¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero, con un cierre de semana donde estuvimos subiendo contenidos a nuestro canal, donde hablamos del tema básicamente de inflación y protección del capital para los ahorristas, planteando los cambios primero que hubo en los plazos fijos suba. Te recomiendo si querés ver ese video, y también una opción que todavía no sabemos si se va a materializar, pero que sería muy interesante porque nos permitiría funcionar mejor del punto de vista de la permanencia en las inversiones y contar con algún grado de liquidez que hoy no existe para las inversiones básicamente a plazo, que es el tema del CEDIP. Tenés ahí los dos videos para verlos, hacer los comentarios y hacer las preguntas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un ahorrista que generalmente considera el dólar un refugio importante y quizás asocia que tener dólares significa cubrirse de la inflación. Técnicamente podemos decir que te cubre de la devaluación que puede o la relación que puede existir con relación al peso, ¿sí? Y el precio del dólar, pero no va a seguir la inflación, por lo menos necesariamente, ¿no? Cuando ves el índice de inflación y quizá saques la cuenta y digas, bueno, si hubiera tenido un activo que me protegiese de la inflación, podría estar teniendo la misma cantidad de pesos equivalentes a dólares o incluso más. Así que vamos a explorar un poco eso. Si el, la compra de dólares puede ser un activo que te proteja de la inflación, literalmente en términos prácticos, por algunas cuestiones que tienen que ver con las dificultades a la hora de encontrar otros activos de refugio. Así que ese es el planteo de hoy. ¿Puede funcionar así? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos disponible hoy como productos en el mercado? Los plazos fijos suba, como te decía, con un cambio significativo para un inversor que ya se instala normalmente los 30 días y le costaba ir a los 90 días de imposición, se estira a 180 días. 180 días donde vos tenés que dejar tus pesos inmovilizados para que realmente funcione la protección inflacionaria. ¿Sí? Ahí no estamos viendo el dólar, qué pasa con su cotización. El argentino siempre tiene un ojo puesto en el dólar. Dato a considerar. Primer producto. Segundo producto financiero disponible, las letras del tesoro que ajustan por ser, por inflación. ¿Sí? Un producto donde yo puedo obtenerlo a través de la compra de cuotas partes de fondos comunes de inversión, ¿no? Y o directamente comprando esas letras. Eh, ¿Está funcionando bien este tema? ¿Está la demanda de activos para protegerse de la inflación? Que hoy las letras, vamos a explicar en otro video, están teniendo rendimientos negativos. ¿Qué significa eso? Ni más ni menos que si vos quizá hoy compras una letra al precio que vale, ¿sí? ¿Sí? La protección efectiva ante la inflación sea menor que la inflación que ocurra. ¿Sí? Es decir, que no funciona tal como está por los precios, digo, y el exceso de demanda hace subir el precio y por lo tanto hace caer la efectiva protección antiinflacionaria. Hay bonos duales también que vienen del gobierno, emitidos durante el gobierno anterior, que te dicen, yo te pago lo que sea mayor, o devaluación del tipo de cambio oficial, o inflación, que tienen comportamientos similares, por lo tanto la protección no es tan efectiva. Por lo tanto, el tema de la disponibilidad de productos y precios también es un factor. Yo no compro por el título, no compro por lo que me dice que puede suceder, sino que compro por eso, pero también invierto mi dinero por eso, pero también tomando en cuenta, es decir, a qué precio estoy comprando, ¿sí? Y qué significa comprar más caro o más barato. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Pareciera que la protección, ¿sí? Está, pero en el caso uno, con problemas de liquidez, en el caso 2, con problemas realmente de la efectiva cobertura que te va a dar. Atención a esos temas. ¿Qué hay con el dólar entonces? Tenemos un tipo de cambio oficial que sufrió una fuerte devaluación y se achicó la diferencia que había con los dólares financieros. ¿Sí? Tenemos ahorristas que están invirtiendo en plazos fijos tradicionales
y deben ser conscientes que esa tasa del 9,1 mensual, que no se cree que aumente, a pesar de que la inflación siga siendo alta, lo que está provocando es una licuación de su capital. ¿Sí? Una licuación, una pérdida del poder adquisitivo de su capital. Ahora, se puede dar la paradoja o el fenómeno que eh, aún así el dólar crezca menos que la tasa de interés que paga un plazo fijo, siempre hablando de los dólares financieros. Parece difícil. Porque en la última semana estamos asistiendo a una variación que supera el 10% en una semana en la variación de los precios de los tipos de cambio financieros, dólar MEP y contado con liquidación. ¿Sí? Y dólar informal, más o menos siguiéndolo en una variación similar. Entonces, ahí pareciera que el dólar sería el activo de refugio, ¿no? La realidad es que sabemos que en un periodo de tiempo, el que uno se defina como objetivo de ahorro y de propósito de la inversión, no siempre se reproducen los mismos fenómenos. No es que dice, bueno, va a subir el 10% todas las semanas, por lo tanto, el tipo de cambio dentro de 180 días va a ser una enormidad al 40-50% mensual. No parece probable que ese escenario se dé. Es decir, que podría darse un escenario, y eso es lo que se plantea, bueno, que si bien saliendo del plazo fijo tradicional, buscando otro tipo de activo que se proteja frente a la inflación, por ejemplo, el plazo fijo UVA, pero hay que tener la tranquilidad, la estabilidad en las finanzas y asunción del riesgo como todo tipo de inversión, de ver que la inflación que empieza a actualizar ese capital puede igualar o incluso superar la variación de los tipos de cambio financieros. Es decir, que una inversión de ese tipo puede seguir. Por lo contrario, uno puede diversificar y posicionarse en dólares financieros, en tanto tenga consistencia impositiva y lo pueda hacer, y bueno, y con ese activo buscar la protección, que es imperfecta, ¿sí? Que es imperfecta porque no siguen la inflación necesariamente, pero puede ser que uno piense que el precio de esos dólares sí vaya acompañando más o menos la variación de precios que hay en la Argentina. Como siempre, el horizonte de la inversión, la previsibilidad de tus finanzas, la planificación financiera son elementos claves cuando uno empieza a pensar en un plazo de 90, 120, hasta 180 días, ¿no? 6 meses en la Argentina parece una eternidad, pero bueno, son los plazos que los instrumentos hasta hoy, por lo menos en el caso del plazo fijo UVA, es el que te está ofreciendo, con una liquidez nula. ¿Sí? En ese periodo. No podés salir porque la pérdida en cuanto a la tasa que te pagan es realmente fuertísima. ¿Sí? O los bancos son los que disponen cuál es la tasa en caso de que vos decidas precancelar a los 31 días. En un escenario entonces donde la ansiedad y la incertidumbre es la regla y la idea, por lo menos del ABC, no es agregar más ansiedad e incertidumbre a la que ya existe, sino tratar de explicarte algunas cuestiones, siempre en el marco de la diversificación, siempre en el marco de tus objetivos financieros, es decir, cuáles son tus propósitos, con qué horizonte, con qué propósito estás llevando adelante estas inversiones. Algunos conceptos finales, si querés llamar así. Hablamos de protección y de liquidez. De protección y de liquidez. Protección de tu capital. Y liquidez es que si vos tenés que salir, el instrumento te lo permita, la inversión te lo permita, y que lo puedas hacer sin que haya un sacrificio en el precio en lo que vos invertiste. ¿No? Esa es la lógica de la liquidez. No sacrificar significativamente el precio de ese activo en el que invertiste. Así que vamos buscando estas cuestiones. A algunos le puede caber una opción determinada por su perfil, por sus características, por sus emociones, y a otro le puede cerrar buscar en el marco de un reparto de sus ahorros otro esquema. Entender esto me parece que es un cambio también de paradigma en cuanto a lo que está funcionando ahora. No dejarnos llevar por la nominalidad y quizá más mirar la brecha. Es decir, la nominalidad es el dólar superó los 1.000 pesos y ya nos parece que el paso que sigue son 2.000 y luego 3.000 y luego 5.000 sin analizar el transcurso del tiempo. Y la brecha es la diferencia entre los tipos de cambio financieros, MEP y contado con liquidación, y el tipo de cambio oficial.
cuando la devaluación ocurrió, las brechas se acortaron significativamente y pareció que todo funcionaba. Ahora empiezan como a volverse a tensar y agrandar. Es un dato que hay que mirar, esa disparidad de cotizaciones. ¿Mm? ¿Qué comportamiento va a tener? Porque si la brecha empieza a ser más significativa, uno puede esperar una vuelta de tuerca en la devaluación y eso sabemos que generalmente realimenta y complica la dinámica de todo, de todos los precios en general. Y entender este tema, ¿no? Aquellos que están en tasa fija en pesos tienen que mirarlo con detenimiento, porque las tasas fijas en pesos hoy están siendo sinónimo de licuación de tu capital. ¿Sí? Por eso es que es necesario encontrar para los conservadores algún tipo de activo de estos que mencionamos hoy y para los que buscan o que están pensando en asumir un nivel de riesgo un poco mayor, ¿sí? Y pensar en otro esquema de protección, tener presente que el quedarse en pesos a tasa fija hoy es ni más ni menos que perder poder adquisitivo y licuar su capital. Puntos para pensar y nuevamente les invito a que se suscriban a nuestro canal. Esta semana ha sido realmente muy agradable, muy buena para nosotros. Esperamos que los videos les sirvan, que hagan llegar sus comentarios y preguntas y estamos a disposición para mejorar entre todos nuestros conocimientos financieros, nuestras ansiedades, nuestras dudas y de esa manera formar, como decimos desde la ABC, con mayor educación financiera mayor ciudadanía. Muchísimas gracias y hasta la próxima.